Secretaria, continúe con el orden del día. Cuarto estudio del proyecto de acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda. Bueno, primero que todo, nuevamente un saludo muy especial para la gente que nos ve a través de las redes sociales, a los honorables concejales, al secretario de Hacienda Pública, al secretario de Planeación que hoy nos están acompañando. Teniendo en cuenta que esto es una sesión de estudio, las reglas no son tan estrictas como cuando hacemos nosotros acá debates, sea bien por citación o invitación. ¿Qué quiere decir esto? Mientras el secretario va hablando y nos va socializando el estatuto como tal, la actualización, es válido que los corporados puedan ir preguntando y podamos ir aclarando las inquietudes con miras a que vamos pasando los capítulos y los vamos entendiendo completamente, ya que como es un proyecto de acuerdo tan extenso, pues esperar hasta el final de la socialización para poder hacer alguna pregunta o aclarar alguna inquietud, pues indudablemente nos vamos a perder en la dialéctica de esta socialización. Entonces van a tener la autorización de alzar la mano al momento de la socialización si requieren aclaración o mayor ampliación en el tema. Entonces, secretario, tiene el uso de la palabra. También le indico, secretario, no tiene término para la socialización, sino que el tiempo que se le da es libre. Tiene el uso de la palabra, secretario. No, muy buenos días, un cordial saludo a la mesa directiva, a las concejalas y concejales, al equipo del consejo, a los medios de comunicación y a la comunidad en general. Agradecerle a ustedes, señores concejales y concejalas, que nos reciben hoy para hacer un análisis, un estudio a este proyecto de acuerdo que tiene como objetivo revisar lo que son las rentas municipales. Hoy me acompaña también el secretario de Planeación, ¿cierto? Porque digamos que aquí el gestor del tema catastral, si bien no somos nosotros como gestores catastrales, pero sí responsables del catastro municipal, es la Secretaría de Planeación, ¿cierto? Y es muy importante pues entender que desde allí, desde la planeación, es donde salen todo este tipo de programas y proyectos que se derivan, y entre ellos el tema de la actualización catastral rural, que está incluido en lo que es el Plan de Desarrollo Municipal, Somos Innovadores para el Futuro, y que de una u otra manera pues es diría uno, el responsable pues de que de una u otra forma lleguemos nosotros a este proyecto de acuerdo, que es ir al tema del estatuto tributario, ir al tema de las rentas municipales del municipio de San Pedro de los Milagros. Entonces, agradecerles. Yo quisiera en principio pues dar claridad que aquí no venimos pues a hablar únicamente de impuestos, sino que venimos a hablar de muchas cosas, de las reglas pues que implica todo esto, ¿cierto? Aquí tenemos la oportunidad, diría yo, de que ustedes, corporados, tienen personas que han estado en otras discusiones de lo que es el estatuto tributario, ¿cierto? Concejales que hay aquí actualmente, que inclusive han sido ponentes de estos proyectos de acuerdo en momentos anteriores, y también, digamos, personas que estuvieron dirigiendo la administración municipal en su momento, que también tuvieron que tener este tipo de situaciones. Entonces es muy importante entender esto, que esto no es un invento de nosotros, ¿cierto? O sea, esto es un tema realmente no de la improvisación ni nada. Nosotros venimos hablando de esto hace 2 años ya, cuando el gobierno departamental nos priorizó en el tema de la actualización del estatuto tributario, perdón, del estatuto de lo que es el catastro rural, y allí entonces partimos en todo este proceso, ¿cierto? Entonces es muy importante como tener claridad para que entendamos como el punto de partida. Hay realmente un reto muy grande, porque uno cuando está en estos cargos públicos realmente a veces tiene que tomar decisiones difíciles, ¿cierto? Y de una u otra forma pues las tenemos que asumir nosotros, ustedes como corporados, que son los que reglamentan esto y tienen digamos, la potestad de revisar cuidadosamente todo esto. Entonces el objetivo es ese, dedicarnos entonces a mirar las reglas, realmente analizar todo esto, porque mire, cuando las reglas no son claras, realmente los
cumplidos son los que pagan más, ¿cierto? Pero los vivos son los que pagan menos. Y de una u otra forma tenemos que mirar cuáles son esas reglas, ¿cierto? Y esto es un tema de justicia tributaria. Y realmente, digamos que no es que nosotros pues, nos obligamos a actualizar la actualización catastral, no. Nos obligaron o nos obligamos, no, es una normatividad que tiene todo administrador municipal, el alcalde municipal, de asumir esos compromisos con la normatividad de la ley. Y eso de una u otra forma, pues, trae todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que los avalúos hoy que nos trae a nosotros Catastro Departamental, no suben porque sí, ellos hacen unos estudios técnicos que igual ustedes los han tenido acá durante el año pasado, este año, socializando esos temas, y nuevamente lo vamos a tener, ¿cierto? Pero eso es un tema que está a cargo del gestor catastral. Y es que en esto hay, digamos, tres actores, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la actualización de lo que es el estatuto tributario, porque nosotros partimos de lo que es, primero, hay aquí un tema externo que es todo el tema del IGAD. Recuerden aquí la dificultad que recibimos nosotros como administración municipal en el tema limítrofe, que igual se venía trabajando desde la administración anterior y que realmente digamos que la gestión del alcalde pues logra organizar muchas cosas y todavía hay mucha tarea allí, y esa es la autoridad encargada realmente de definir esas normas técnicas pues, y de supervisar todos estos procesos. Ese es el IGAD. Y el IGAD define unos gestores catastrales habilitados. El departamento de Antioquia es uno de esos gestores, uno de los primeros gestores catastrales, y él tiene autonomía respecto al tema de la actualización catastral. Y en esa autonomía pues también tiene que estar vigilante ante el tema de la normatividad que exige que los municipios estén actualizando permanentemente los catastros municipales, tanto urbano como rural. Y entonces ellos, digamos que si realmente son una entidad pública hoy, ellos acuden a unos operadores catastrales, ¿cierto? Y a unos convenios pues para hacer todo este tipo de cosas. Nosotros nos hicieron un convenio con gestión del territorio, quien vino acá y miró todo el tema que hay en el territorio. Él hizo unas visitas, socializó todo eso, y eso es la gobernación. Nosotros ahí no tenemos injerencia, nosotros ahí no podemos decir venga esto aquí, allá, no, nos analizamos, discutimos, revisamos, identificamos que estén metiendo todos los lotes, las mismas inquietudes que ustedes tenían, que por qué solamente 850 lotes, que aquí hay más lotes, esa inquietud las planteamos, y ellos seguirán revisando en ese tema, pero ellos son los que van a definir cuáles son esos predios que inician en la base catastral el 1 de enero de 2026, y sobre eso nosotros como municipio nos toca aplicar esos avalúos catastrales como una base gravable del impuesto predial, porque eso es lo que nos digan ellos, esa es la base del impuesto predial para nosotros tomar. Entonces ellos gestionan, digamos que nosotros lo que hacemos es una gestión predial respecto a lo que es la articulación de la planeación urbana y rural. Eso es lo donde nosotros entonces empezamos a fortalecer ahí, pero teniendo la claridad en principio que los gestores catastrales, si bien está el departamento, pues aquí Arbey, que es el secretario de planeación, está a cargo de lo que tiene que ver con el catastro municipal. Y ese catastro municipal, digamos que es una responsabilidad de nosotros, pero acogiendo todo lo que tenga que decir allá la gerencia de catastro departamental. Casi que somos unas personas que hacemos lo que ellos vayan diciendo y atendiendo aquí al ciudadano, ¿cierto? Entonces, toda esa parte, digamos que es lo que hacemos nosotros acá. Y toda esa normatividad de lo que tiene que ver con los gestores catastrales, entonces determinan unos valores. Ya ustedes lo han escuchado y nuevamente lo vamos a escuchar. Aquí hay unas zonas homogéneas y esas zonas homogéneas se pasan de 35 a 13 zonas homogéneas. Hay unas zonas homogéneas que tienen unos valores muy importantes. Ustedes lo vieron, el tema de lo que es las zonas de parcelación, las zonas de la vía central de aquí a Medellín, de las zonas cercanas al municipio. Toda esa parte es lo que realmente, pues digamos que va diferenciando realmente el territorio.
Y nosotros acá terminamos es acogiendo entonces un avalúo catastral para nosotros definir con lo que es la herramienta que nos da a nosotros el estatuto tributario, poder entonces mirar cómo trabajamos nosotros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Y diría yo más ustedes como consejo, que es la preocupación de los que uno escucha, porque ustedes lo han dicho todo el año en todas las sesiones, cada vez que hay el tema de la socialización, o cuando la Secretaría de Hacienda ha venido a participar acá, inclusive planeación, decimos, venga, ¿cómo protegemos nosotros a la ciudadanía frente a este tema? ¿Cómo logramos nosotros realmente mitigar eso? Y esa realmente ha sido la inquietud y la preocupación de nosotros. Y en ese proceso, digamos que fue muy claro el alcalde decirnos, venga, los cambios que vamos a hacer respecto al estatuto tenemos que ser muy cuidadosos. Y entonces nos dimos a la tarea de mirar muy bien todo el tema de tarifas, mirar cómo se dio en el 2022 versus 2023, y ahí fue donde nosotros empezamos a identificar cómo lográbamos nosotros no afectar a las personas. Esto es, y lo digo como lo dicen de pronto las personas que nos han acompañado, esto es como una cobija, ¿cierto? Uno se tapa, una cobija cortica, uno se tapa la cabeza y se destapa los pies, se tapa los pies y se destapa la cabeza, o se tapa uno y destapa el otro. Esto es un tema que de una u otra manera no podemos decir nosotros que no van a haber incrementos significativos, sí van a haber incrementos significativos, y los incrementos significativos parten de que el avalúo catastral, ustedes vieron que pasó de 534.000 millones de pesos a 1.6 billones de pesos, ese es un punto de partida, o sea, ahí hay, y si nosotros entonces en ese proceso no hacemos lo que les corresponde a ustedes, que es revisar el estatuto tributario y mirar qué herramientas nos dan allí, pues realmente tendremos esas dificultades, porque digamos que un municipio realmente, si no fortalece el tema fiscal, va a tener dificultades en el tema de la inversión, ¿cierto? Pero también no es el hecho de fortalecer el tema fiscal y afectar al contribuyente, no. Aquí el tema es mirar quiénes son esas personas que realmente han habitado el territorio, han estado acá, han promovido el tema de la conservación, digamos, en el tema de reservas, en lo que tiene que ver con el tema agropecuario y pecuario, con los pequeños parceleros, y esa parte hay que mirarla, pero también nos encontramos con una dificultad desde que nosotros, y desde planeación, realmente uno ha visto a Arbey muy inquieto con el tema, y es el tema de la legalización de la construcción, de la legalización de todas las subdivisiones o divisiones que vamos haciendo, que las personas realmente no tienen esa cultura de hacerlo, y ahí es donde uno a veces se siente maniatado, porque aquí vamos a encontrarnos con predios donde la subdivisión, que en algún momento determinado un pequeño agricultor, un pequeño campesino, persona que habitó todo el tiempo el territorio, en algún momento determinado vendió un pedacito de tierra a alguien que llegó de la ciudad, porque le dijo, véndame un pedacito de tierra que yo quiero hacer una casa, y él le dijo, yo se la vendo, listo, y se la dio en proindiviso. Pero ese proindiviso, el hombre construyó ahí un edificio, una mansión, y empieza entonces aquí a ese proceso a afectar al pequeño parcelero, a esa persona que hay allí. Y ahí tenemos que buscar cómo logramos nosotros desde el estatuto tributario menguar un poco eso. No va a ser de pronto lo que uno quisiera, pero en ese proceso tenemos también que mirar esos ejemplos y cómo nosotros desde lo que es el Consejo Municipal empieza a mirar esos aspectos, porque aquí tenemos que traer esos ejemplos claros de que ustedes entiendan qué es lo que tenemos en cada uno de esos procesos, o sea, qué tenemos en el tema agropecuario, qué tenemos en el tema pecuario, qué tenemos en los urbanizadores, en los parceladores, que ustedes también, y es una invitación para cada uno de ustedes, identifique esos documentos, esas personas que tienen propiedades pequeñas, medianas y grandes, para que acá con el documento de identidad lo podemos socializar, ponerlo en pantalla, que ustedes vean cómo creció ese avalúo, cómo va a ser el impacto en la propuesta que se está trayendo a que ustedes analicen respecto al pago de lo que es el impuesto predial, revisando todo lo que tenga que ver con algo fundamental, y es con la normatividad existente que nos permite la ley 44, la ley 1995,
pero también la normatividad respecto a lo que es la ley, el artículo, creo que es el 363 de la Constitución, y todas estas normatividades que de una u otra forma pues nos permiten avanzar en esto, ¿cierto? Entonces, realmente vamos a tener unas inequidades que diría uno, si son inequidades o no, porque nos van a venir a reclamar un señor, bueno, ¿por qué a este le creció y a aquel no le creció? Pero venga, ¿qué hizo usted que no? ¿Cierto? Porque yo puedo tener un vecino en la vereda que ha modificado el predio, que le ha hecho una construcción, le ha crecido más las habitaciones, se ha ampliado, pero mi casa y mi finca siguen iguales. Y entonces, ¿por qué a mí me crece, al que hice todo eso, y al otro no le crece? Ese tipo de cosas tenemos que saberlo explicar, tenemos que saberlo comunicar, y esa es la intención que nosotros tenemos en este término que vamos a estar con ustedes, porque eso es muy importante que ustedes hacerlo. Ustedes son, y realmente en este término que vamos a estar acá, pues vamos digamos, a ir analizando los artículos por artículos, si es la necesidad que ustedes tienen y lo que ustedes vayan mirando. Nosotros estamos pasando de un estatuto tributario de 230 artículos a 280 artículos. Es importante pues manifestar eso. ¿Qué más tenemos nosotros acá? Estamos, el del año 2022 estuvo actualizado hasta el año 2019, que fue la última, creo que fue la última reforma tributaria. Este va hasta el 2023, que es la última reforma tributaria que tenemos, ¿cierto? Ya en estos momentos el gobierno nacional pues no logra sacar la reforma tributaria, que eso hubiera sido pues importante también en este proceso, pero realmente entonces todas estas cosas nos van a nosotros a ir mirando eso. ¿Qué miro desde Hacienda? Uno diría, si yo me voy para Hacienda, ¿cierto? Aplicar las tarifas existentes bajo todo el tema de lo que es el impuesto predial, pues beneficiaría mucho al municipio. Y uno diría, si yo cobro tarifa plena, rápidamente seríamos aquí un municipio de cuarta categoría, de tercera categoría. Pues esa no es la intención. La intención de nosotros es realmente hacerlo de una manera responsable, pero también hay que tener claridad de algo, y es que el municipio, si ustedes se ponen a revisar, en el 2014 teníamos un salario mínimo de 616.000 pesos, hoy el salario mínimo está en 1.423 pesos, ¿cierto? Y el próximo año debe estar, esperemos que no suba mucho, porque pues de una u otra forma pues mirando todo el tema macroeconómico del país, pero eso significa entonces que todo va cambiando, y el municipio también ha cambiado. El municipio ha cambiado su destinación de predios, ha cambiado un número pues significativo de parcelas en lo que es el tema de parcelación, y eso realmente pues digamos que de una u otra forma vamos a tener situaciones en particular. Entonces el impuesto predial que nosotros tenemos que trabajar acá, el capítulo de impuesto predial tiene cambios importantes, porque tenemos que hacerlos de ahí, pero también vamos a hacer cambios en otras partes del estatuto tributario, ¿cierto? Que son importantes, que hemos analizado con mucho cuidado, que es un tema, por ejemplo, en industria y comercio, todo el tema de fiscalización, hay que revisarlo ahí, todo el tema, y enseguida Arbey, que le doy la palabra, les va a hablar de lo que tiene que ver con todo el tema de delineación, de temas de carácter urbano, pero que se relacionan también con el plan básico de ordenamiento territorial, porque también tenemos que prepararnos para cosas que puedan venir, porque aquí estamos nosotros proyectando el municipio. Yo diría que al menos en lo que es el estatuto, en el estatuto tributario, en el término de 4 a 5 años. Ya vendrá otra administración acá y le tocará también nuevamente retomar la actualización que Dios quiera que se haga y se siga haciendo paulatinamente para no tener estas afectaciones tan altas, porque ya lo que es la actualización catastral urbana ya lleva 2 años de entrar en vigencia, y es dos, actualización catastral urbana, 2 años de entrar en vigencia, 23 años. Deben. Así es. O sea, bueno, pero es correcto, eso son discusiones pues que iremos haciendo durante el proceso, ¿sí? Y esos son temas, digamos, importantes, concejal, que hay que ir discutiendo y que vayan analizando, y que es un tema que ustedes como concejales y corporados es muy bueno que vayan
no en esta administración, sino en todas, manifestando ese interés, porque a veces desde estos espacios y desde la administración, no lo digo en usted, pero sí han habido administraciones que de una u otra manera, pues digamos que deberían de haberlo hecho en su momento. Entonces ese tipo de cosas pues son muy importantes. Yo le voy a dar la palabra al compañero mío Arbey, que nos acompaña acá pues también para que él participe y les exponga como los temas pues acá importantes que tenemos que ver en lo que es el estatuto tributario. Arbey, tenés la palabra. Gracias. Perdón. Buenos días para la mesa directiva, para los señores concejales, para mi compañero Diego, para la comunidad que me escucha. Bueno, creo que Diego ha hecho una relación vasta pues, de toda la situación. Desde la Secretaría de Planeación, lo que tenemos que decir es que como nos corresponde hacer seguimiento y operar los instrumentos de planeación del territorio, por razones que no valen la pena discutir, a esta administración le ha correspondido resolver muchas situaciones de la instrumentación del territorio que estaba desactualizada. Es así como ya se ha mencionado y es de pleno conocimiento que nos correspondió actualizar en un esquema de ordenamiento que fue aprobado o adoptado hace 25 años. Esto pues, ha sido ya muy trillado. Estamos trabajando con un documento que no interpreta la dinámica del municipio actual y eso claramente ha generado problemas en el territorio, sobre todo en lo rural, que ha tenido un gran impacto. Por no decir lo urbano, que también lo ha sido, ¿cierto? Porque el tema inmobiliario urbano también ha sido de gran impacto. Digamos que esa parte, pues, las administraciones han sabido manejar el asunto, pero en lo rural ha sido complicado. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué hablamos del plan de ordenamiento? ¿Por qué hablamos de, por ejemplo, que se vendrá a futuro también, señor concejal Jader, y es la actualización de la estratificación socioeconómica del municipio, que es otro tema que pues esta administración no ha abordado? Lo que estamos haciendo es incorporando en este momento las construcciones nuevas, porque recuerden que toda construcción nueva que entra con un estrato neutro, que es el estrato 4 por ley, y entonces ahí también tenemos un montón de reclamaciones porque la gente empieza a decir, ¿y a mí por qué me llegan estrato 4 si los vecinos son estrato 3 o estrato 2? Y es porque esa actualización no se ha hecho. Nosotros en este momento venimos haciendo un ejercicio desde el componente de estratificación socioeconómica, incorporar más de 2.000 construcciones que no están incorporadas en la estratificación socioeconómica. Junto con eso, pues se vendrá también seguramente en la vigencia del 2026 la formulación de un plan vial, ¿cierto?, que responda como a la dinámica de la circulación no solo de los automotores de gran tamaño, tipo tractomulas, que ya están interviniendo en zonas que son urbanas y que, por ejemplo, en el caso del sector del Faro, ver una tractomula salir es todo un espectáculo. Y también el tema de la circulación peatonal, ¿cierto? Los andenes, los espacios públicos adecuados, y todo esto va a requerir después para su materialización un recurso. Entonces, lo que quiero significar con todo este relato es que nada está separado, todo es un conjunto de cosas que van conversando de a poco. Y en el caso particular del inventario de predios, o lo que llamamos nosotros el catastro municipal, también tenemos que reconocer que el municipio en el área rural tiene un atraso de 11 años de no hacerse esa actualización. Claramente los avalúos comerciales, como ya lo mencionó
mi compañero Diego, se incrementaron. Son 11 años donde no se habían evaluado los predios, con unas modificaciones, con mejoras, con un montón de subdivisiones. Y esto ha llevado a que realmente el municipio hoy tenga un valor por avalúo de más de 1 billón de pesos, cuando lo estamos considerando por la mitad. Ahí claramente las finanzas del municipio se ven afectadas y lógicamente por norma el gestor catastral nos obliga, porque ya ha sido también claramente ilustrado, que la actualización catastral tanto urbana como rural no depende directamente del municipio, sino que depende del gestor catastral, que para nuestro caso es la Gobernación de Antioquia. En este orden de ideas, pues es necesario entonces, con toda esta información y con todos estos documentos que yo he mencionado, pues ajustar el estatuto de rentas, porque nada hacemos actualizando todas estas informaciones y el estatuto de rentas se queda atrás. Y si bien es cierto, haciendo la analogía, el municipio o la administración municipal es una empresa como cualquier otra. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí los réditos no son financieros, aquí los réditos son sociales. Entonces ahí es donde habla Diego de que tenemos que hacer una especie de equilibrio donde podamos ser justos y donde podamos llevar el menor impacto de estas rentas que se están pensando al usuario de a pie, de la calle, ¿cierto? Y a nosotros mismos, porque es que nos afecta también a nosotros. Hay que ser inteligentes en poder colocar tarifas, milajes y demás que nos permitan ejecutar estas obras, proyectos, acciones sociales de infraestructura y demás, pero que seamos justos con el contribuyente. Pero también es claro, y lo tenemos presente, que estos son momentos en los cuales la comunidad muchas veces no comprende la situación y van a haber reclamaciones, y ya nosotros nos estamos preparando con las personas, entre otras cosas, para que puedan comprender que va a ser un momento álgido, de mucho enojo a veces por parte del usuario, y tenemos que ser inteligentes en poder dar respuesta concreta y sin entrar en discusión con el usuario. Ya entrando en materia con el Estatuto de Rentas, desde la Secretaría de Planeación, digamos que venimos apoyando todo el ejercicio, pero particularmente venimos apoyando el capítulo 8, que es el capítulo de delineación urbana. Ustedes van a notar diferencias versus al que está vigente, porque también tenemos que ser responsables con la seguridad jurídica del municipio. Entonces allí van a haber algunos cambios en cuanto al hecho generador, al tributo como tal, pero también vienen otras cuestiones que se han discutido en este mismo recinto y de las cuales la Secretaría de Planeación ha recogido y los ha llevado a este documento, y es, por ejemplo, cómo hacemos para incentivar la construcción de vivienda de interés social, cómo hacemos para incentivar la construcción de viviendas de interés prioritario, ya no desde el municipio, porque digamos que los municipios han optado más bien por ser subsidiarios y no por ser ejecutores directos de este tipo de proyectos, porque en otra hora, y me ayudará el concejal Jader, que fue alcalde, en otra hora muchos proyectos de vivienda tuvieron demasiados problemas cuando el ejecutor fue el municipio. Muchos de esos proyectos tuvieron lo que llaman declaratorias de incumplimiento, y se ha optado más por ser la entidad más bien otorgante de subsidios, que ya pueden ser en los predios o también con recursos, pero generalmente se busca que sean los privados
los que promocionen las viviendas de interés social o de interés prioritario, y para ello ahí en el estatuto estamos considerando unas tarifas preferenciales para ese tipo de proyectos que claramente tendrán que ser certificados por la Secretaría de Planeación, ¿cierto? El cumplimiento de las condiciones de esto. También allí se está dejando claro como el marco de acción, ¿cierto? De cómo se va a trabajar este impuesto en el municipio. Estamos buscando ser lo más justo posible, estamos buscando que las tarifas no se eleven demasiado versus lo que actualmente se viene cobrando, porque también tenemos que entender que no podemos poner tarifas que disminuyan el impuesto, porque eso generaría un detrimento patrimonial para el municipio. La idea es no elevar, mantener en el mismo nivel ese tipo de cobros. Por lo demás, invitarles a ustedes a que hagamos un ejercicio juicioso de revisión, ya ustedes determinarán cómo lo hacemos, y aquí vamos a estar atentos y dispuestos con el equipo de consultores que nos vienen acompañando, con los asesores jurídicos del municipio, con el equipo de Hacienda en todos los temas tributarios, y invitarles a que al final del ejercicio podamos darle luz a este nuevo instrumento, por decirlo así, que nos permita en los próximos años poder ejecutar los proyectos que prevemos tener. De antemano, mil gracias y que tengan un feliz resto de fin de semana. Bueno, gracias, Arbey. Qué pena, presidente, permiso. Yo quiero hacer énfasis en algo muy importante respecto a lo que realmente desde la Secretaría de Hacienda uno identifica con la actualización catastral urbana. Y es el tema que originó realmente, y ustedes ya lo han mencionado acá y han visto el crecimiento de la cartera, y es que este incremento realmente, si bien fortalece las finanzas del municipio, el tema fiscal, también directamente afecta el tema del incremento de la cartera, porque hay personas que se les crece pues significativamente el impuesto predial. ¿Por qué? Por el crecimiento del avalúo catastral, ¿sí? Cuando entró en vigencia el estatuto tributario del año 2023, digamos que eso entró a tarifas plenas, y allí hubo un tema de modelaciones que de pronto pues con el tiempo que tenía el estatuto sin actualizarse, que llevaba en ese momento del 2014 al 2022, llevaba un tiempo significativo, ¿cierto? Eso del cambio, digamos que hacía un impacto grande en el tema pues de lo que es el tema tributario, ¿cierto? La misma situación se va a presentar en el tema rural, no lo podemos negar, ¿sí? Y ahí hay unas herramientas pues que bien van a ustedes poder utilizar. Pero referente a eso sí quiero hacer énfasis, y es que esas herramientas las tenemos que utilizar, porque si no las utilizamos, a nosotros no nos interesa en el municipio recaudar mucho, sino que la gente pague. Y ese es el objetivo, ¿cierto? Que la gente cumpla con su obligación tributaria y que no tenga afectación en ese sentido, ¿sí? Porque es que hoy tenemos unas situaciones muy significativas con personas que de una u otra forma siempre han habitado el territorio, y son unas deudas, digamos que ese es el principio pues de lo que es, digamos, la corresponsabilidad fiscal, ¿cierto? O sea, el que tiene mucho pues paga mucho, y el que tiene poco pues paga poco, pero igualmente de una u otra forma cuando uno se pone a evaluar, ¿cierto? Una persona que le suba el impuesto predial de 25.000 a 100.000 pesos, deja de mercar, deja de pagar algo en la casa, lo afecta, ¿cierto? Igual pues la persona que tiene mucho y que le sube el impuesto predial de 1.000.000 de pesos a 10 millones de pesos, también lo va a afectar. Y ese tipo de cosas hay que revisarlo muy bien, porque hoy tenemos personas que lamentablemente pues, digamos, no se han puesto al día en el impuesto predial, y de una u otra manera pues nosotros como administración municipal tenemos que avanzar en este tema del cobro coactivo, porque si no lo hacemos, esta responsabilidad
también cae entre el patrimonio de nosotros. O sea, es que eso es un tema que afecta tanto al secretario de Hacienda como al alcalde municipal y es un tema que si no lo hacemos bien nos afectamos en el futuro, y esto es un tema que lamentablemente uno como secretario de Hacienda, conocedor pues de mucha gente del municipio, de que yo he habitado pues este territorio siempre, y de una u otra manera pues lamentablemente uno tiene que actuar porque pues de una u otra forma el afectado es uno, ¿cierto? Y es la invitación al contribuyente. Hoy estamos cerrando año, estamos ya en el 13 de diciembre, es la oportunidad de ponernos al día en estos tributos, acercarse a la Secretaría de Hacienda, lograr poner ese impuesto predial al día. Si tiene necesidad de hacer un acuerdo de pago, hagámoslo, pero no dejemos avanzar esto, porque cuando ya la situación del avance en el proceso coactivo está, yo no puedo hacer ahí nada, ¿cierto? Porque ya si usted está embargado, si ya le embargamos, si ya le retuvimos dinero, ya todo esto ya nos corresponde decir al pagar. Entonces la invitación realmente es esa, entender entonces que nosotros, y es muy bueno que nos quedemos con este mensaje, que nosotros lo que es el tema de definir el tributo que se va a pagar parte de lo que es el avalúo catastral, que lo hace ¿quién? El gestor catastral, que en este caso es la Gobernación de Antioquia. Nosotros no tenemos, digamos, facultades allí, por tarifa. Esas tarifas, ¿dónde están? En el estatuto tributario, y son las que nosotros podemos analizar. Eso es lo que podemos lograr nosotros. Y si no revisamos el tema de tarifas y revisamos el tema de las gradualidades y analizamos con mucho cuidado eso, entra pleno, ¿cierto? Pero es que este es un tema que la responsabilidad de ustedes es muy grande, porque tienen que garantizar el tema fiscal del municipio sin afectar a los contribuyentes, y ahí es donde tenemos que empezar a mirar el grueso de los contribuyentes. Nosotros lo que tenemos que buscar es que la mayoría de los contribuyentes pues se beneficien, ¿cierto? Habrán otras personas que de una u otra forma tendrán que mirarse de otra manera diferente, ¿cierto? El avalúo catastral, ¿qué lo compone? Primero, las construcciones y el terreno. Entonces, muchas personas en estos 11 años que no se ha actualizado han hecho muy buenas construcciones en el predio, han mejorado su predio, han hecho no un piso ni dos pisos, no una casa, sino varias casas, y fuera de eso han entregado parte de su predio en proindiviso, y eso es una parte de que el proindiviso, si bien usted entregó parte del terreno, allí construyeron, y en esa construcción pues también lo va a llevar a que tenga un mayor valor esa parte. Entonces encontraremos personas que tendrán un valor importante allí, pero igualmente revisaremos el tema con mucho cuidado, que es el objetivo. Yo los invito a que ustedes hagan un listado de esas cédulas, de esos documentos de personas que tengan una diversidad en lo que es predio, ¿cierto? Para que comparen, para que miremos, porque los contribuyentes pues vendrán donde nosotros a la Secretaría de Hacienda de pronto a preguntar algo, pero pienso yo que también ustedes deben de tener la claridad desde este momento de las inquietudes que hoy tiene la actualización del catastro urbano y del impuesto en el tema predial urbano, las inquietudes que ustedes les han generado siempre, ¿por qué incrementó tanto? Pues también es bueno que vamos entendiendo, porque hay normas que rigen en lo urbano, hay normas que rigen en lo rural, y es esa diferenciación que tenemos como que ir teniendo claridad, pero también logrando entender que la ley 44 me permite a mí, si una persona viene, pues cobrarle hasta el 100% de lo que venía pagando, ¿cierto? Hasta el 100% de lo que venía pagando, y no irme hasta el tope. Pero una persona que hizo alguna adecuación en el predio, alguna cuestión, me tendrá que entrar pleno, ¿cierto? Y ahí es donde entonces tendremos que considerar conceptos de gradualidad, que son los que ustedes tienen la autonomía para hacerlo. Entonces, decirles, honorables concejales, que aquí pues nosotros estamos realmente ante una situación que es muy importante para el municipio, muy importante para el contribuyente, que es una responsabilidad nuestra pues enfrentar este reto, que es un tema de un estudio minucioso y cuidadoso para nosotros revisar 282 artículos e identificar cuáles fueron esos cambios importantes en cada uno de esos capítulos, en el impuesto predial, industria y comercio, en delineación y en otras normatividades importantes que existen acá en lo que es el estatuto tributario, en otros capítulos de allí de normas generales, ¿cierto?, que nos vamos teniendo allá. Entonces, en el orden de ideas, es importante entonces que nos dediquemos como a hacer los estudios necesarios. Hay una ventaja, diría yo, una ventaja, porque uno
pues al menos lo veo yo aquí en el municipio, y es que tenemos primero un equipo que conoce, porque en la Secretaría de Hacienda hay gente que conoce este tema mucho, demasiado, ¿cierto? Pero también adicionalmente vamos a contar con unas personas y hemos venido contando con unas personas pues que son profesionales en el tema, que nos acompañan a nosotros, y todo el tema de lo que es el aspecto pues del acompañamiento jurídico que tiene el municipio, porque lo importante acá es que todos salgamos bien librados, que esto realmente le dé una visión al municipio en el largo plazo y logramos salir de acá con un estatuto tributario muy fortalecido. Sé que van a haber dificultades, van a haber preguntas, van a haber inquietudes de ustedes, entonces en ese orden de ideas pues es muy importante que ya pues nosotros entregamos el proyecto de acuerdo, es muy largo, yo sé y comprendo eso, pero igualmente entonces al menos empezar como en orden yo diría y propondría pues que empecemos al menos con el tema predial, que es como lo más importante en estos momentos, que nos llena para que el lunes estemos discutiendo todo el tema de lo que es el impuesto predial y el capítulo de impuesto predial, y que ustedes estén ahí muy duchos en el tema del impuesto predial, y luego ir mirando ese cambio que se está dando en todo el tema de lo que habló Arbey, que es muy importante, ¿cierto? Esa sería la segunda parte de eso, y ya irnos a cambios específicos, ¿sí? Entonces ir como en capítulo respecto a eso para que nos vamos como entonces mirando todo el tema de lo que es el capítulo del impuesto predial, presidente, para el lunes. Listo, perfecto. Entonces, Y ya le pasaríamos nosotros ya un cronogramita, pues como eso, entonces, la intención sería, concejales, que aquí al lunes yo ya coordino con el secretario de Hacienda para mirar quiénes serían los profesionales y las temáticas de cada día en el que vamos a hacer los estudios, con mira que ustedes se puedan preparar para hacer un buen estudio de este proyecto de acuerdo. Entonces, yo creo que podemos iniciar entonces el lunes con el tema de predial, nos vamos todos al capítulo de lo que va a ser la actualización catastral y cómo va a variar entonces según el estatuto vigente, y nos vemos entonces el lunes a las 9 de la mañana. Listo. Entonces, antes de dar esta sesión por terminada, secretaria, por favor, leer la resolución de la designación del ponente del proyecto de acuerdo. Recuerden que ya ustedes tienen, ya con esta ponencia, la intención es de que mínimamente me deben de radicar la ponencia con no menos de 3 días antes de la clausura de las sesiones. Es decir, más o menos esa ponencia debería de estar radicada en la Secretaría Ejecutiva para el 19 de diciembre, debería estar la ponencia si pasa el primer debate, con miras a que podamos estar haciendo el segundo debate alrededor del 22 de diciembre. ¿Listo? Para que no se les vaya a pasar el término. Entonces, secretaria, por favor, lea la resolución para hacer la entrega formalmente del proyecto de acuerdo al concejal designado. Resolución número 37 del 12 de diciembre de 2025, por medio del cual se designa un ponente y se dictan otras disposiciones. Presidente del Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, en cumplimiento de las funciones designadas por el artículo 73 de la Ley 136 del 94 y los artículos 80 y 92 del Acuerdo 052 del 24 de enero de 2020, Reglamento Interno del Consejo Municipal, y considerando que el día 10 de diciembre de 2025 el alcalde José Danilo Álvarez Rodríguez convocó a sesiones extraordinarias para el estudio y debate del proyecto de acuerdo número 31 del 10 de diciembre de 2025, por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de San Pedro de los Milagros, con el fin exclusivo de dar trámite al mismo. Que el artículo 73 de la Ley 136 del 94 dispone que la presidencia del Consejo designará un ponente para primer y segundo debate, y a su vez el numeral quinto del artículo 80 del Reglamento Interno del Consejo, como función del presidente del Consejo Municipal, dispone el reparto de los proyectos de acuerdo presentados, ordenando su debido trámite en el momento oportuno, designando ponente y coordinador de ponentes cuando fueran 2 o más los designados para el mismo proyecto de acuerdo.
que el presidente de la corporación certificó la unidad en materia del proyecto de acuerdo número 31 del 10 de diciembre de 2025 en los términos del artículo 72 de la ley 136 del 94 y a su vez dispuso su reparto a la comisión competente para su estudio, que el artículo 136 del reglamento interno establece como materia objeto del desarrollo de la comisión tercera de presupuesto de Hacienda Pública. En el numeral tercero, lo relativo a las normas orgánicas del presupuesto local permite determinar que dicha comisión es la competente para conocer de este proyecto de acuerdo, que en mérito de lo expuesto resuelve. Artículo primero. Designar al honorable concejal John Jairo Villapuerta como ponente de primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 31 del 10 de diciembre de 2025, por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Artículo segundo. Por secretaría, entréguese una copia física del proyecto de acuerdo junto con sus anexos al concejal designado como ponente. Artículo tercero. Por secretaría, comuníquese la presente resolución al concejal John Jairo Villapuerta y entréguese copia de la misma. Contra la presente resolución no procede ningún recurso por tratarse de un acto administrativo de trámite. Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, dada en el recinto del Honorable Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, a los 13 días del mes de diciembre de 2025. Comuníquese y cúmplase Carlos Felipe Restrepo Peña, presidente del Consejo Municipal. Entonces, siendo así las cosas, concejal, usted que haya designado como ponente, les solicito a la Comisión Permanente de Presupuesto, si a bien lo tienen, le comuniquen a la corporación en pleno qué días van a hacer también ustedes los estudios y primer debate para que los concejales que quieran asistir y quieran estar allí lo puedan hacer. Entonces, no siendo más, secretaria, continúe con el orden del día. Y publicarlo pues a la comunidad que quiera venir y participar. Del primer de la comisión. Sí, porque acá hacemos estudio, pero ya de comisión podemos también televisarla. Sí. Bueno, entonces, presidente de la comisión, Luis Quintero, entonces usted nos autoriza para hacer las transmisiones del primer debate y del estudio en comisión. Entonces, todo lo vamos a transmitir para que la comunidad se entere. Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Quinto, himno del municipio. Yo lo que pienso, ya ustedes lo manejan como quieran. Al igual el estudio, todo eso se va a hacer en sesión.